hermanos, muy bienvenidos. A los que no pude saludar, un gozo una vez más poder adorar a nuestro Dios, reunirnos para exaltar su nombre y escuchar su palabra. Así que los invito a abrir sus Biblias. Hoy vamos a continuar con esta serie que venimos dando de Primera de Pedro. Y vamos a estar meditando en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde-noche abrimos tu palabra. Señor, anhelando, deseando nuestros corazones que nos hables. Señor, que tu palabra pueda penetrar, pueda calar hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda, Señor, transformarnos, pueda, Señor, cambiar nuestros pensamientos, pueda, Señor, modificar la manera en que vivimos, Señor, para tu gloria. Señor, guíanos, asistinos por medio de tu Espíritu Santo. Deseamos agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Si recordamos un poco lo que venimos viendo en esta sección de la carta de Pedro, en donde luego de expresar la nueva identidad que nosotros, esta nueva identidad que tenemos en Cristo, la cual nos hace partícipes del pueblo de Dios para anunciar sus virtudes en este mundo, ahora, al considerar nuestro peregrinaje, debemos entender que nuestra conducta ante los incrédulos debe ser irreprochable. Esto, en primer lugar, como una evidencia genuina del Evangelio ante el mundo. Y por otro lugar, con el fin de que los demás glorifiquen a Dios, ya sea en el presente o en el futuro. La causa de Cristo, dice Pedro, es lo que debe moverlos a someterse en obediencia a Dios, al orden establecido por Él para la humanidad.
Y vimos este principio, cómo se aplica en nuestra relación hacia las autoridades. Vimos luego cómo se aplica en la relación de los siervos para con sus amos, lo cual hoy podríamos traducirlo como empleado, empleador, donde justamente Pedro aprovecha para realzar el ejemplo de Cristo como siervo, a fin, nos dice, de que nosotros sigamos sus pasos. Y ahora nos encontramos en la sección siguiente, en una porción de la carta donde aplica este mismo principio a la relación matrimonial. En primer lugar, comienza dirigiéndose a las esposas y luego lo hace a los esposos. Es por eso que dividí este mensaje en 2 puntos. El primero nos va a hablar acerca de la sujeción de la esposa hacia su marido, en los versículos del 1 al 6. Y en segundo lugar, vamos a ver la convivencia comprensiva del esposo hacia su esposa, en el versículo 7. Pedro comienza conectando la porción de esta carta con lo anterior a través de la palabra que utiliza como asimismo. Esto quiere decir que de igual manera que el siervo es llamado a sujetarse con todo respeto a su amo, lo cual lo encontramos en el versículo 18 del capítulo 2, la mujer tendrá que hacerlo ahora para con su marido. Sin embargo, para entender en mayor detalle lo que hay en el pensamiento de Pedro, debemos recordar que iniciando esta sección práctica de la carta, Pedro menciona la importancia de la conducta irreprochable por parte del creyente frente al incrédulo. Este mandato a la mujer se encuentra dentro de esta sección, por lo que es bueno que tengamos en mente que Pedro está pensando particularmente en esa esposa que convive con un esposo no creyente. De hecho, esto queda respaldado por lo que continúa diciendo luego del imperativo que da, luego de darles esta orden de sujetarse a sus esposos. Ahora, lo que vamos a ver no es para que las esposas que tengan esposos creyentes digan, buenísimo, esto no es para mí. Porque a pesar de que el centro de la cuestión está en el esposo incrédulo, también Pedro considera, y aún mucho más necesario, esta conducta de la esposa si tiene un esposo creyente. Esto lo implica cuando Pedro menciona de modo que si alguno de ellos, y eso descarta que sean todos de la misma condición. Comienza diciéndoles, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. Lo que podemos ver, sin embargo, es que esta conducta de la esposa que tiene un esposo incrédulo será sumamente necesaria e indispensable frente a su marido. En aquellos tiempos, en el hogar, lo que predominaba en cuanto a lo religioso era lo que el hombre de la casa creía. Podemos imaginar que cuando una esposa llegaba a la fe, se encontraba quizás con el conflicto que podía surgir frente a su esposo si el tal no creía. Ahora, esta situación no debía impedir
que el Evangelio siga siendo predicado fielmente por aquellas mujeres que se convertían a la fe. Vimos que el propósito de Dios para con su pueblo es que en todo tiempo ellos den a conocer sus virtudes. Esta realidad no debía impedir que estas mujeres puedan proclamar el Evangelio en sus hogares. Pedro menciona la necesidad de que ellas se sujeten a sus esposos de tal manera que si alguno de ellos dice son desobedientes a la palabra, lo cual si nos remitimos también a la carta un poco más atrás, nos ayuda a entender que significa que ellos no creen en el Evangelio, puedan ser ganados por su conducta, lo cual concuerda con la conducta irreprochable que debe tener todo hijo de Dios, a la que hace mención en el principio de esta sección. Ahora, esposa de esposo no creyente, quizás podrías pensar, bueno, no es necesario predicar el Evangelio a mi esposo con palabras, sino simplemente enfocarme en mi conducta y ya. Sin embargo, el texto nos deja ver que estos esposos, son desobedientes a la palabra. Lo que nos permite entender, en cierta manera, es que en algún momento escucharon la palabra. Esto lo menciono para que, esposa, si tenés un marido inconverso, tu prioridad pueda ser predicarle el Evangelio. Lo menciono porque muchas veces se puede esperar que otros les digan a sus esposos lo que primeramente deberían escuchar de sus bocas. Ahora esto no quita lo otro. Pedro, sobre todo, llama a las esposas a sujetarse a sus maridos. Y esto implica a las que tienen esposos creyentes como a las que no. Aún así, hace un énfasis en que en los matrimonios donde el marido no sea creyente, la conducta de la esposa juega un papel crucial para ganarlo para Cristo. Así como el mundo observa nuestro comportamiento como cristianos, ¿cómo podemos pensar que los esposos inconversos no observarían la conducta de sus esposas? Me imagino a los esposos pensando, si esto que mi esposa llama el Evangelio de Jesucristo dice haber salvado su vida al creerlo, bueno, veamos qué pasa con su manera de vivir. Y en cierta manera, Pedro deja como entre líneas la realidad de que ellos observarían constantemente a sus esposas, como evaluando lo que produjo el Evangelio en ellas. Por tal motivo, el llamado es a que su conducta ante sus esposos sea casta y respetuosa. ¿Y por qué es importante esta exhortación que hace Pedro a las esposas? Bueno, podemos ver en la carta que la libertad a la cual nos conduce el Evangelio engañosa y pecaminosamente puede ser empleada por el creyente para la maldad. Vimos esta advertencia ante las autoridades. Pedro menciona versículos atrás que no usemos la libertad como pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. También lo vimos emplear este principio en la advertencia de la conducta de los siervos hacia sus amos. Y es la misma advertencia que encontramos en la relación matrimonial.
Estas mujeres podían pensar que al ser libres en Cristo, ahora podían dejar de respetar a sus esposos en lo que ellas consideraban que no debían hacerlo. Sutilmente se podían encontrar en la fina línea que separa la obediencia a Dios de la desobediencia. Y esto, en el contexto de la carta, podía manchar el testimonio fiel del Evangelio al cual el pueblo de Dios era llamado a manifestar. Ellas debían entender que su conducta para con su marido podía llegar a ser, si así era la voluntad de Dios, un vehículo para llevarlos a Cristo. Aún más, era la conducta a la cual el Evangelio llamaba a todo hijo de Dios. Su conducta sería una manifestación del poder de Dios obrando en sus vidas, y eso sacudiría la conciencia de sus esposos incrédulos. La conducta en sí para estas esposas era inclinada a serle fiel a su esposo en todo sentido, incluyendo sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Por eso es que Pedro menciona que su conducta sea casta y respetuosa, que su conducta sea con un temor reverente hacia su esposo, como quien es puesto por Dios sobre ella, cosa que también Pedro viene mencionando en la carta en cuanto a la necesidad que tenemos como creyentes de someternos al orden establecido por Dios. Por medio de su conducta, ellas deben mostrar una exclusividad para con sus esposos y un respeto hacia su posición como cabeza puesta por Dios sobre ella. Ahora, luego de mencionar la necesidad de que estas esposas puedan mantener una conducta casta y respetuosa hacia sus esposos con el fin de ganarlos para Cristo, ahora Pedro pasa de la conducta que ellas deben tener al atractivo que deben tener. Les dice en el versículo 3 que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Dice que el adorno no sea el externo, mencionando algunos ejemplos de lo que en aquel tiempo mujeres paganas buscaban muchas veces ostentar, como vestidos lujosos, alhajas, peinados atractivos, cosas que no eran características de una mujer piadosa. Es más, estas cosas implícitamente mostraban una falta de respeto hacia sus esposos, porque no solo que evidenciaba una intención desviada en la mujer que lo utilizaba, sino que también atraía la atención de otros hombres y con eso sus peligros. Pedro las llama a no buscar esos adornos, sino buscar el adorno que procede de lo íntimo del corazón. Adornos incorruptibles, como el de un espíritu tierno y sereno. Lo interesante es que aquellos adornos externos eran apreciados por los hombres, atraía a los hombres, mientras que el adorno del corazón es precioso delante de Dios. El comportamiento del creyente, y Pedro lo viene recalcando en su carta, es importante porque por sobre todas las cosas, primeramente,
debe agradar a Dios. Dios ve con agrado cuando una esposa atrae a su esposo con un espíritu tierno y sereno, porque puede ser utilizado para manifestar las virtudes de Dios al corazón de su esposo. Eso es algo maravilloso. El término que utiliza Pedro como tierno hace referencia a un carácter manso y humilde, del cual nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo. Y no es meramente algo externo que nuestros ojos puedan contemplar, sino que Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Y ahí se encuentra la misma palabra que utiliza Pedro para hacer referencia a este espíritu tierno de parte de estas esposas. Sin embargo, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entendemos que es el fruto de un carácter que nace de la realidad de un corazón piadoso. Es conducirse como reflejando lo que hay en el corazón de una esposa. Un carácter que es manso y humilde y que busca continuamente la paz. Vemos que ese adorno que se le llama a la esposa a buscar es un adorno que todo creyente debería tener en su corazón. Y justamente eso significa para una esposa creyente frente a un esposo no creyente. Si bien Pedro le venía hablando directamente en esta porción a las esposas de maridos inconversos, no deja de lado la realidad que en sí es la conducta que se espera de todo hijo de Dios frente al mundo. Por eso no es un mensaje únicamente a esposas con maridos inconversos. Es un mensaje que todo hijo de Dios debería prestar atención. Y el argumento que Pedro utiliza para mencionar esto es el ejemplo que dejaron atrás, tiempo atrás, otras mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y como Abraham era un hombre referente de la fe para el pueblo de Dios en todo tiempo, qué mejor que exponer el comportamiento de su esposa Sara. Lo interesante es ver el contexto de la referencia a la que Pedro hace cuando menciona este comportamiento de Sara. Dicho pasaje se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 12, donde el Señor le anuncia a Abraham la promesa del nacimiento de Isaac. Y dos episodios son rescatables en cuanto a la obediencia de Sara, en lo cual Pedro podría estar pensando al escribir estas palabras. Nos relata la historia que llegaron estos hombres a la presencia de Abraham para expresarles la promesa que Dios le haría. Al verlos, Abraham les pide que se queden con él y que le permitan que los sirviera. A todo esto nos relata la historia que Abraham corre y le pide a Sara que prepare pan. Ella se queda en la tienda mientras Abraham atiende a estos hombres. Eso por un lado. Por otro lado, continuando el relato, vemos a Sara escuchando
y mejor dicho, chusmeando por la puerta de la tienda, la promesa que estos hombres le estaban comunicando a Abraham. Y nos dice la historia que ella, al escuchar esto, se rió para sus adentros. A pesar de la avanzada edad que ellos tenían, a pesar de la avanzada edad de Abraham y la promesa que se le había hecho, el texto nos relata que Sara aún lo llama Señor, cuando su reverencia y su respeto hacia él frente a esta promesa podría haber sido otra. Y aún meditaba en el contexto y veía lo maravilloso que hay detrás aún de este episodio y que es la promesa de Dios. Dios le pregunta a Abraham, luego de saber la actitud que había tenido Sara, Dios le pregunta a Abraham como responsabilizando al creyente de la no creyente. Le pregunta por qué Sara se había reído. Fue para Abraham quien creyó y no a Sara, quien en ese momento no había creído. El relato nos dice que por el miedo, Sara termina mintiéndole a Dios cuando él le había mencionado que ella se había reído. Sin embargo, vemos que Dios bendice a Sara por medio del creyente Abraham. Más adelante, en el cumplimiento de esta promesa, Sara dice: Dios me ha hecho reír. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Vemos que por la fe de Abraham, Sara es bendecida y es madre del hijo de la promesa. Podemos entender que por la fe de la esposa y la obediencia a Dios en medio de una relación con un hombre no creyente, no teniendo miedo a todo aquello que pueda causarle que no crea en Dios al enfrentar muchas veces circunstancias difíciles frente a su esposo incrédulo, vemos que de esa manera, dice Pedro, ustedes esposas llegan a ser hijas de fe y partes del pueblo de Dios. Por medio de la fe y la obediencia de una esposa que teme a Dios, puede ser un canal para bendecir a su esposo. Pedro llama a las esposas a sujetarse a ellos, no teniendo miedo, y a confiar en Dios. Las esposas deben sujetarse a sus esposos. Y ya la otra parte de este pasaje es una exhortación a los esposos a vivir de manera comprensiva con sus mujeres. Al mencionar Pedro, al comenzar este texto con la palabra igualmente en el versículo 7, Pedro deja entrever que los esposos también deben considerar su conducta frente a sus esposas. Y lo harán de dos maneras: siendo comprensivos con ellas como vaso más frágil y dándole honor por ser también ella heredera de la gracia de la vida como ellos. Les dice en el versículo 7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En el original, la palabra que utiliza para comprensiva significa con conocimiento. Esto nos permite entender la conexión con lo que Pedro va a decir después. Al considerar a su esposa como un vaso más frágil, Pedro está diciendo, en otras palabras,
el marido debe vivir con su esposa como alguien que conoce sus necesidades, que conoce la delicadeza de su naturaleza y de sus sentimientos. La libertad del Evangelio también podía ser utilizada de mala manera por parte de los esposos. Conociendo las necesidades de sus esposas y tratándolas con dureza o con desprecio, pasando por alto su delicadeza y su sensibilidad natural, como así también su misma posición delante de Dios como hija de Dios. El llamado es a tener una conducta que en base a conocer esta verdad sobre ellas, el esposo pueda respetarla, pueda honrarla como aquellas que también fueron alcanzadas, como nosotros, por la gracia de Dios y llamadas a novedad de vida también, como nosotros. Manteniendo esta conducta con nuestras esposas, en una relación de amor, dice Pedro, podrán relacionarse genuinamente con Dios. Como esposos ante Dios, somos representantes de nuestra familia. Nuestra esposa fue puesta a nuestro cuidado. Nosotros, como sacerdotes del hogar, clamamos a Dios por el bienestar espiritual de nuestra esposa. Si Dios ve que no le damos el cuidado que Él dispuso que le demos a nuestras esposas, y así desobedecemos primeramente a Dios, no sujetándonos a Él, y luego negando el Evangelio y sus frutos frente a nuestras esposas, ¿qué nos hace creer que Dios puede agradarse al escuchar lo que vayamos a decirle en oración? Esposos, a Dios no lo podemos engañar y sacarle ventaja alguna. Si no vivimos de manera en que Él nos manda a vivir con nuestras esposas, ¿por qué creeríamos que nuestras oraciones hipócritas llegarían a los oídos de Dios? En una sociedad donde la mujer era tratada como un objeto sexual y maltratada por los hombres, Pedro manda a los esposos a vivir junto a ellas, reconociendo su fragilidad natural y honrándolas por ser también ante Dios herederas de su gracia, al igual que ellos. El mandato divino de Dios a los esposos es a vivir de una manera comprensiva con sus esposas. ¿Y cómo trae luz el Evangelio a esta demanda para nosotros como creyentes, tanto para las esposas como para los esposos? ¿Cómo el Evangelio nos ayuda a responder en obediencia a este mandato? Basta con tan solo observar lo que Pedro nos viene diciendo en su carta. En primer lugar, Pedro comienza su carta diciéndonos que como creyentes hemos nacido a una esperanza viva, a una esperanza que será completamente arraigada y fijada en la gracia que se nos traerá en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es una esperanza mirando hacia el futuro, anhelando y aguardando la gracia de Dios en la revelación de nuestro Salvador. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta realidad que produce el Evangelio en nuestros corazones como creyentes muchas veces es descuidada y es reemplazada por una esperanza que el creyente pone objetivamente en su matrimonio.
¿Cuántos matrimonios frustrados tan solo por poner toda su esperanza en sus propios matrimonios? El Evangelio, hermanos, nos dio vida y puso una esperanza en nosotros que debe estar fijada en la eternidad. Por otro lado, el Evangelio nos llama a no conformarnos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia, sino más bien a vivir en santidad, amándonos unos a otros con corazón puro. Entendiendo que nuestras almas, dice Pedro, han sido purificadas por la verdad. Con la nueva identidad que tenemos en Cristo, ahora podemos abstenernos de las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado para servir fielmente a Dios y amar a nuestro prójimo. El Evangelio, hermanos, lo hizo posible en nuestras vidas. Ahora podemos caminar en esas buenas obras que Dios preparó para nosotros, aún sea sufriendo, porque esto haya gracia delante de Dios. Dice Pedro, versículos anteriores, que para este propósito fuimos llamados y tenemos el mayor ejemplo a seguir en la persona de Cristo. Pues también, nos dice Pedro, Cristo sufrió por ustedes. No cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Quien cuando lo ultrajaban no respondía de la misma manera. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esposa, que Jesús sea tu norte cuando estés sufriendo en tu relación matrimonial. Esposo, que Jesús sea tu norte para poder amar a tu esposa con un amor sacrificial y vivir con ella comprensivamente. Nos dice Pedro que Jesús mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Lo que nos hace entender que ahora, a través del Evangelio, como creyentes, cobramos valor y seguimos los pasos de Jesús, descansando que estamos en las manos de nuestro buen pastor y guardián de nuestras almas. Esposas, esa debe ser su esperanza y su gozo y su deleite y su confianza en medio de sus matrimonios. Esposos, esa debe ser su confianza y su esperanza en medio de sus matrimonios. Ahora, por medio del Evangelio, podemos vivir en santidad nuestra relación matrimonial. Ahora, podemos anunciar al mundo las virtudes de Dios aún en nuestros matrimonios. Y como modo de aplicación, quisiera hacer algunas preguntas para que podamos reflexionar cada uno en nuestros corazones y traer esta palabra de parte de Dios. Esposa de marido no creyente, ¿es tu conducta casta y respetuosa frente a tu esposo? Y esto no debería simplemente ser evaluado en tu mente, trayendo a la balanza la conducta de tu esposo, sino considerando por sobre todas las cosas tu obediencia a Dios.
¿Es el adorno de un corazón tierno y sereno lo que buscas para ganar a tu esposo? ¿Buscas por la causa del Señor, por el testimonio fiel del Evangelio, sujetarte a tu esposo? ¿Esperás en Dios estando sujeta a Él? Esposa de marido creyente, quiero decirte que debes estar creciendo y alimentando cada día esta conducta que es preciosa delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Cómo te conducís hacia tu esposo? ¿De qué manera buscas adornarte cada día? ¿Qué pensarían del Evangelio aquellos que pudieran ver cómo te conducís en tu matrimonio? Mujeres solteras, ¿se están preparando para el matrimonio adornándose con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios? Porque créeme que tu matrimonio lo necesitará. Esposos, ¿se esfuerzan por conocer las necesidades de su esposa? ¿La tratan adecuadamente, considerando su fragilidad, la cual Dios puso en tus manos para su cuidado? Esposo, ¿ayudas a tu esposa a cumplir con su rol o se lo haces más difícil? ¿Le das el respeto que se merece por también ser alcanzada por la gracia de Dios al igual que vos? Esposo, ¿cuánto orás para ser ese esposo que edifique a su esposa espiritualmente? Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir anunciando el Evangelio en nuestros matrimonios para su gloria. A libertad fuimos llamados, solo que no usemos esa libertad como pretexto para lo malo, sino empleémosla como siervos de Dios también en nuestros matrimonios. Y recordemos, esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, vivan de manera comprensiva con sus esposas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque al exponernos a esta verdad no podemos dejar de reconocer cuánto aún necesitamos de tu gracia para vivir esta verdad en nuestros matrimonios, en nuestra relación. Señor, cuánto necesitamos de tu gracia para que nuestros corazones sean transformados conforme a tu voluntad, conforme a la respuesta adecuada de lo que tú has obrado en nosotros para vida eterna. Señor, te damos gracias porque cada vez que nos exponemos a tu palabra es una nueva oportunidad para que tu Espíritu Santo penetre en nuestro corazón y nuestros pensamientos y podamos arrepentirnos de nuestros pecados
y decidir obedecerte y serte fiel, Señor. Señor, oro particularmente para que bendigas el corazón de cada una de las esposas y de las mujeres que tenemos en la congregación. Señor, para que puedas llenarlas de tu gracia, para que sea que tengan o no esposos creyentes, para que sea que estén casadas o no, Señor, puedan ir cada día creciendo en un espíritu tierno y sereno. Señor, contemplando, Señor, en cada paso que tú te agradas y que es algo precioso delante de ti. Señor, oro por cada esposo de la congregación, incluyéndome. Señor, para que trates con nuestros corazones como esposos muchas veces orgullosos, para que nos enseñes, para que pongas esa sensibilidad en nuestras vidas y podamos trabajar para conocer la necesidad de nuestras esposas, para comprender, Señor, su fragilidad, sino y para poder honrarlas por medio de nuestra conducta hacia ellas, considerando, Señor, que también ellas fueron alcanzadas por tu gracia para vida eterna. Señor, ayúdanos a tener matrimonios que te glorifiquen. Ayúdanos a entender cada vez más y a creer cuál es el rol que nos has dado y cómo debemos vivirlo en santidad en nuestros matrimonios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas, no solamente pensando en la iglesia y en nuestros matrimonios, sino entendiendo a la luz de esta carta que nos permites compartir, que es necesario que entendiendo y creyendo en la identidad que nos has dado como tus hijos, como tu pueblo, que habiendo alcanzado misericordia, Señor, podamos anunciar tus virtudes al mundo para que puedan conocerte, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.